Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. Verso 15. Gloria a Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Padre, en el nombre de Jesús, grande y maravilloso eres, Señor. Tuya es la gloria, la honra, las alabanzas, Señor. Oh Padre amado, en esta maravillosa noche te pedimos, mi Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos ser edificados a través de tu hermosa y maravillosa palabra, mi Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, en tu presencia, Señor. Habla nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Señor, y hazlo sensible a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, el título en esta noche es El banquete del pacto, de la sombra a la realidad. Gloria a Dios. Sabemos que todos recordamos una última conversación importante que pudimos haber tenido con alguien que se despedía o que nos estábamos despidiendo de esa persona. Y la recordamos porque son prioridades que tiene nuestro corazón o que hay en nuestro corazón. En la palabra que leímos en esta noche, en ese verso de Lucas 22, nos dice algo muy importante, que era lo que estaba en el corazón de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Nos dice la palabra, ¿verdad? Claramente: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era un anhelo que tenía Jesús en su corazón, del poder sentarse a la mesa. Y no era una cena normal, una cena tradicional, como la pudiéramos ver, sino que estaba rodeada de un contexto histórico que enmarcaba desde la salida del pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud, ¿verdad? Cuando se comenzó a conmemorar la Pascua. Era una fiesta bastante importante para el pueblo de Israel y sigue siendo importante para el pueblo de Israel. Y ahora para nosotros tiene que ser aún mucho más importante. Por eso que le dije al principio que muchas veces nosotros lo tomamos como un servicio más, pero no es un servicio más. No debemos tomarlo de esa manera, sino que es un acontecimiento de suma importancia para nuestra vida espiritual. Ahora, Jesús anhelaba cenar con sus discípulos, pero también en ese tiempo, recordemos que la ciudad estaba alborotada, abarrotada, había mucha tensión en la ciudad, pues estaban tratando de apresar a Jesús.
Si recordamos, en ese tiempo ya las autoridades querían apresar a Jesús. Ya pudiéramos decir que había como un caos, ¿verdad? Y Jesús en su corazón quería hacer la última cena. Ahora, en medio de ese caos, Jesús busca un lugar íntimo, un aposento alto. Y sigamos leyendo ahí en San Lucas capítulo 22. El verso 7 en adelante dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. O sea, si observamos lo que sucedió en ese momento, no era nada improvisado, sino que ya el Señor tenía preparado dónde iba a ministrar esa cena. Ahora, ahí hay un detalle importante que nosotros tenemos que analizar. En el verso 11 dice: y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Por qué se nombra al padre de familia? Porque el padre de familia era el que estaba encargado de administrar la cena o la Pascua. Ahora, ¿de dónde viene esto? Pudiéramos decir, esto tiene un contexto histórico, ¿verdad? Si buscamos en el libro de Éxodo, capítulo 12, allí podemos entender el peso espiritual que tenía la celebración de la Pascua. Éxodo, capítulo 12. Dice, desde el verso 3 en adelante, dice: habla toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y bueno, vamos hasta el 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Recordemos que la institución de la Pascua comenzó allí, y no solamente fue en ese momento, sino que el Señor lo dejó como, vamos a decir, como algo perpetuo que tenía que hacerse de generación en generación, pasar de familia en familia. Y esto era posterior a salir de la esclavitud,
cuando estaban allí en Egipto. Gloria a Dios. Entonces, Jesús no estaba inventando una cena, estaba transformando la celebración más importante de Israel, que es la Pascua. Cada elemento conectaba a los discípulos con la liberación de Egipto. Allí, en el verso 8 del capítulo 12 de Éxodo, nombra vamos a decir, los ingredientes, los elementos. Habla de hierbas amargas, que es el recuerdo de la esclavitud cuando estaba en Egipto. Habla del cordero, que es la vida que sustituyó a los primogénitos mediante la sangre de los postes. Recordemos que en ese tiempo iban a matar pues a todo primogénito, y el Señor dijo claramente que tenían que hacer, ¿verdad? Después de sacrificar el cordero, tomar de esa sangre y vamos a decir pintar en los linteles de las puertas, y el espíritu de la muerte iba a pasar y allí en esa casa no iba a entrar. Es decir que el cordero allí fue sustituto, ¿verdad?, de los primogénitos que iban a ser sacrificados. Y ahora, ¿a usted no le suena algo como, vamos a decir, apropiado lo que el Señor estaba haciendo? ¿Por qué el sentir de esa cena con los discípulos? El Señor tenía que decirle a ellos ahora cómo iba a ser ese sacrificio que Él iba a hacer, entregar su cuerpo, para que su cuerpo fuera partido, como lo leyó el hermano David, molido allí en esa cruz. Pero también ese mismo acto, iba a significar la restauración de nuestro cuerpo, para poder ser nosotros, vamos a decir, acepto delante de su presencia. Ahora, también habla allí de la pureza del pan sin levadura. Sabemos que Jesús dijo claramente cuando estaba instituyendo la cena que el pan era su cuerpo. Gloria a Dios. Ahora vamos a hacer como una cronología. Jesús elige minuciosamente el tiempo divino. Él es el Cordero de Dios. Mientras la familia judía preparaban sus corderos para el sacrificio, el verdadero Cordero estaba sentado a la mesa, entregándose a sí mismo. O sea, allí el Señor claramente estaba diciéndole a sus discípulos algo trascendental, ¿verdad? Ahora, Él no iba a hacer lo que hacía el jefe de familia cuando celebraba la Pascua. Ahora Él tenía que decir que Él era el Cordero. Él era quien iba a ser sacrificado en ese lugar. Gloria a Dios. Ahora, si nos ponemos a analizar, en la cena pascual judía tradicional hay 4 copas de vino que tienen su significado cada una. La primera copa es la copa de la santificación, y vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 6. Gloria a Dios. Verso 6. Y nos dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré
de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Lo dejamos hasta allí. Con esta copa se inicia la cena. Representa el acto de apartar al pueblo del mundo. Dios nos saca del territorio de la esclavitud. En la última cena, en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 17, Jesús toma al principio de la cena, da gracia y dice: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Aquí Jesús establece el ambiente de santidad e intimidad para lo que viene. Allí él mismo dijo claramente, ¿verdad? Él sirvió la copa allí, o sirvieron la copa al principio de la cena, dio gracias y comenzaron a repartirlo. Aquí Jesús estaba estableciendo un ambiente de santidad e intimidad para celebrar la Pascua. La segunda copa es la copa del juicio o de la liberación. En el mismo Éxodo 6, seguimos leyendo, y dice: os libraré de su servidumbre. Hasta allí. Los libraré de servidumbre. ¿Qué significa esto? Recuerda las plagas y el juicio de Dios sobre Egipto. No solo debía salir de Egipto, sino que la mentalidad de esclavo debía ser arrancada de cada uno de ellos. Es una copa que confronta el pecado y el costo de la libertad. Recordemos que el Señor nos libró, ¿verdad?, de la esclavitud. En el contexto actual, el Señor nos libera de la esclavitud, de la mentalidad de esclavitud. ¿Qué es lo que nos esclaviza a nosotros? ¿El qué? El pecado. Pero nosotros tenemos que comenzar a pensar de que no podemos estar esclavizados en el pecado, pues Jesús nos ha libertado. Tenemos que cambiar esa mentalidad, y a eso es lo que el Señor estaba llamando cuando estaba impartiendo la cena. Que su pueblo comenzara a pensar de que ya no eran esclavos, sino que eran verdaderamente libres, como lo dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Ahora, en la cena, en la última cena, tradicionalmente esta copa se sirve antes de explicar la historia del Éxodo, de lo que estábamos nosotros mencionando, y se cante la primera parte del Jalel, que son los salmos 113 y 114. ¿Cuántos recuerdan que Jesús, antes de ir a la cruz, cantó? ¿Sí recuerdan? En una Santa Cena anterior hablamos sobre eso. Incluso hice una pregunta en esa oportunidad: ¿y quién canta antes de ser llevado a la cruz? Pero Jesús tenía que cumplir con todo ese propósito, porque esto que estaba haciendo allí de cantar era algo tradicional que se hacía en la celebración de la Pascua, y él no podía pasar por alto eso. Él tenía también que hacerlo. Ahora, había una gran diferencia que, si nos ponemos a analizar, para él sería como algo bastante fuerte. En la celebración de la Pascua tradicional antes de Jesús, el padre de familia podía hacer todo completamente sentado allí. Bueno, nosotros decimos sentado, ¿no? Pero en aquel tiempo no se sentaban como nos sentamos nosotros en una mesa. Colocaban una alfombra allí
y estaban, pudiéramos decir, recostados, como con almohadones. Y allí era un momento de mayor intimidad, ese compartir. No había ese, digamos, formalismo de estar bien sentado allí ante una mesa. Ahora, el padre de familia podía decir claramente, cantar, partir el pan, servir las copas. Pero Jesús tenía que introducir algo distinto, algo diferente, donde decir claramente que Él era el sustituto de ciertos elementos para celebrar la Pascua. Decir claramente que ahora Él era el pan, su cuerpo era el pan que iba a ser partido, ¿verdad? Pero ahora Él, al cumplir con ese mandato de entregar su cuerpo, nos estaba librando a nosotros de pasar por ese castigo. Ya no era nosotros, no éramos nosotros los que íbamos a pasar por allí, por ese sacrificio, sino que Él dio su cuerpo. Y asimismo, cuando se procedía a repartir la copa, Él claramente lo dijo. La copa iba a ser su sangre que se iba a derramar para el perdón de nuestros pecados. Allí mismo Él comenzaba a introducir todo eso. Ahora, la tercera copa, Éxodo 6, seguimos leyendo y dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. ¿Qué significa esto? Se tomaba estrictamente después de cenar, tras haber comido el cordero pascual, y recordaba la sangre en los postes de las puertas. En la última cena, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa. Jesús toma la tercera copa y cambia el libreto de lo que se hacía allí durante muchos años. No dice: esta es la sangre del cordero de Egipto, que era lo que decía el jefe de la familia. Ahora dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y allí Él se revela como el verdadero cordero. Ya Él ahí no estaba diciendo, ¿verdad?, algo como histórico. Ahora Él se estaba colocando como sustituto verdadero de ese cordero. Ya no era necesario seguir matando corderos, sino que Él iba a ofrecerse en sacrificio. Lucas 22:20. Gloria a Dios. San Lucas 22:20. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria a Dios. Ahora, la cuarta copa es la copa de la alabanza o de la aceptación. Éxodo 6:6. Gloria a Dios. Podemos colocar ahí Éxodo 6:6, por favor. Y dice: yo os tomaré por mi pueblo y seré a los hijos de Israel. Yo soy. Más adelante.
y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Es la copa final, la que celebra la consumación de la alianza, el momento en donde el pueblo es finalmente llevado a la presencia de Dios y aceptado por Él. Ahora, haríamos una pregunta con respecto a esa cuarta copa. Dice, ¿verdad?, que es la copa final, la que celebra la consumación de la alianza, el momento en donde el pueblo es finalmente llevado a la presencia de Dios y es aceptado por Él. Ahora, Jesús no tomó esa cuarta copa. ¿Podemos entender eso? Si buscamos en el libro de San Mateo, capítulo 26, gloria a Dios. Verso 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Ahora, ¿por qué Jesús no tomó esa cuarta copa? Porque Él no podía tomar la copa allí reunido tranquilamente, sino que su aposento alto estaba en la cruz. Y por eso que nosotros, cuando leemos la palabra, que Él sale de allí, después que cantaron, después que adoraron a Dios, Él sale hacia el Getsemaní. ¿Y qué pasó allí en el Getsemaní? ¿Sí recuerdan? ¿Qué hizo Jesús allí en el Getsemaní? Adoró. Pero adoró de tal manera, ¿verdad? Dice claramente allí que la tensión era tan fuerte que su sudor eran gotas de sangre. Ahora, si buscamos allí, Jesús en su oración, en Lucas 22:42, Lucas 22:42. Y nos dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí estaba la copa. Lo dijo claramente. Él estaba absorbiendo la copa del juicio que nos correspondía a nosotros para poder sellar esa cuarta copa. Ahora, ¿dónde verdaderamente Él toma esa copa? En la cruz. Ese era su aposento. Cuando recordamos sus palabras que dijo: consumado es, ¿verdad? Y entrega el Espíritu, la copa de la aceptación queda pagada. Y a su vez abierta para la iglesia. ¿Podemos entender? Allí, ¿verdad? Jesús dejó esa cuarta copa abierta para cada uno de nosotros. Ahora,
Sí recordamos cuando Jesús dice claramente que Él no iba a participar nuevamente de la cena, sino hasta que cenemos con Él en el reino de los cielos. Él no la tomó para dárnoslas a cada uno de nosotros. Él la dejó abierta para su iglesia. Y por eso que Él dice claramente allí, y dice el verso 16 del capítulo 22 de San Lucas, dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Esa es la invitación que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. De allí la importancia, ¿verdad? Cuando Él dijo claramente en la cruz: consumado es. Gloria a Dios. Ahora, hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros ver que sucedieron durante esa cena. Gloria a Dios. Por ejemplo, el significado espiritual. Jesús, cuando estaba allí en la mesa, pudiéramos decir que comenzó el evangelio en esa mesa. Allí Él estaba desplegando la doctrina de la gracia a través del pan y a través de algo bastante interesante, como fue el lavamiento de los pies. Y a veces nosotros, bueno, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, pareciera que viéramos eso como algo que sucedió en otro momento. Vamos a ver en Juan 13, San Juan 13, versos 4 y 5. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, algo bastante interesante, ¿verdad? Porque era algo íntimo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Los estaba enseñando al servicio, al servir, preparándolos para ser servidores. Entonces, la intimidad y la limpieza que Cristo da son requisitos indispensables antes de salir a servir. Yo, por lo menos, cuando estaba esta mañana viendo, ¿no?, leyendo, y yo decía, es tremendo, ¿no? Uno pensaba que o muchas veces creemos que la Santa Cena fue algo así fugaz, rápido, y que era como un requisito más, un compartir que Jesús hizo con sus discípulos. Pero no fue solamente eso. Fue una enseñanza magistral que el Señor le estaba dando a los discípulos, y no solamente a los discípulos, sino también a nosotros, aún más de 2000 años después. Porque el Señor no eliminó la celebración de la Pascua o el compartir, sino que lo dijo claramente en la palabra para posteriores, ¿verdad? Que teníamos nosotros que hacerlo para recordar su muerte, pero también su resurrección
y su próxima venida. Y dice que todas veces que la tomáramos, debíamos hacerlo en memoria de Él. Ahora, ¿usted cree que esto es lo que hacemos es algo a la ligera? Pudiéramos decir. Yo pienso que no. Porque Jesús lo instituyó como algo importante que lo teníamos que hacer aquí para después nosotros hacerlo en el reino de los cielos. Y como lo he dicho en otra oportunidad, ya nosotros, los que hemos aceptado al Señor como Salvador, ya comenzamos a vivir el principio de la vida eterna. Parece algo como fuera de lo común. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí preparándonos para ir a ese lugar. Esto es el principio. Si no vivimos conforme a lo que Él nos ha establecido, nos ha dado, no podemos nosotros pasar a ese lugar. A comenzar de aquel lado donde Él ha ofrecido, donde Él ha prometido que nosotros vamos a vivir por la eternidad. El que nosotros hagamos esto, el de compartir la cena del Señor, es un ensayo de lo que nosotros vamos a hacer en el reino de los cielos. No tiene comparación, ¿verdad? Es porque el Señor lo dijo claramente, que Él iba a preparar un lugar. Y lo primero que va a hacer es sentarnos a la mesa. Para nosotros como novia del Cordero podamos participar en esa maravillosa cena. Y allí es donde el Señor va a decir claramente, ahora sí puedo tomar la copa. Y son bienvenidos cada uno de ustedes y de nosotros. Gloria a Dios y a su nombre. Bueno, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que se lo merece.